haber ingresado tú hace 50 años, tiene que haberlo conocido. Obviamente que lo conocimos. De su etapa no se olvida nadie, de su acento un poco italianado, que tenía tampoco se olvida nadie, que hizo italiano para las cosas tampoco se olvida. Pero más que eso, no me atrevía a decir, y no conocía más. Entonces digo, bueno, César, pedíle al Rotary que nos dé todas las fichas vinculadas a la actividad rotaria y después te contesto y me hablaré con otro. Pásame la ficha de la siguiente. En esta, la primera ficha que está, es del ingreso rotario, no es para que lo vean, es para que sepa que sí. En esa figura que había nacido el 27 de julio de 1918, ingresó al Club Montevideo en 1951 con la clasificación de abogacía de Derecho Civil, siendo su padrino Don Walter Becker. Don Walter Becker tiene una pequeña recuerdo, porque en una actividad había sido atendido por mi padre. Mi padre le hizo un verso dedicado a él, el doctor Federico Cerregal. Y en el verso decía, doctor, prívame el alcohol, prívame la comida, prívame pero no me privé el trabajo. Me acuerdo siempre de eso, pero no me privé el trabajo. Bueno, era casado con Marta Becker Pacheco, y al momento de ingresar al club sus hijos eran Silvana, Lurador y Rosina. Y Rosina que no tenía que eran 2 meses de edad, así que como era muy chiquita. Es imposible transmitir en una charla de esta la figura de la última serie, más allá de la tiempo. Por lo tanto, yo no para que vean, sino nada más que para que vean qué es lo que consta el estilo de su vida y qué es lo que voy a resumir para transmitirlos a ustedes. Esta es la primera hoja en la que se habla de la biografía previa y ya de su ingreso al club. Acá está la siguiente de su ingreso, de su actividad del club. ¿Ustedes qué más? Todas estas son conferencias o reuniones en las que participó. Seguí. Bueno, este es un homenaje que hace a él. Y por último, la última carta, es la carta de la que fallece y disfruta el problema de la familia. Las condolencias correspondientes por enorme esfuerzo para él. Pero como ven, hace 4 o 5 páginas enteras, que son todos los méritos dentro de la ruta del club, Montevideo, de gobernación y de la ruta internacional. Realizó estudios universitarios en Italia, recibiéndose de doctor en jurisprudencia en la Universidad de Nápoles, pero que revalidó posteriormente a Montevideo obteniendo el título de doctor en Derecho. También obtuvo el título de doctor en Diplomacia. Su destacada actuación en la Facultad de Derecho lo llevó a ocupar el cargo de profesor de Derecho Romano, el cual uno de sus alumnos fue quien va a seguir en la trama, y terminó culminando la facultad como decano en un periodo determinado. Como profesor, dictó cursos, conferencias, participó de innumerables reuniones en facultades latinoamericanas y además también en Europa. Entonces, ella fue reconocida permanentemente. Fue director y secretario del Colegio de Abogados de Uruguay durante varios periodos. Presidió numerosas comisiones, muy activo, donde iba se hacían cosas. Le gustaba mucho congregar a los distintos grupos, unificar los grupos, además invitó a abogados de 16 países de Latinoamérica, en la que formaron una asociación latinoamericana de abogados que fue el primer presidente que fue nombrado por el unidad. O sea, como ven, en todo el lado donde actuaba tenía una gran actividad y con iniciativa que era capaz de congregar a mucha gente. Fue distinguido como miembro honorario de la Asociación Internacional de Prensa. También integró el Consejo Directivo de la Educación Universitaria de Uruguay, donde fue designado presidente, organización por su iniciativa de la primera jornada interamericana de profesionales universitarios. Yo tuve oportunidad de participar también por la educación universitaria. En aquella época el clásico era un apartamento de la calle Graciada, con distintos cuartos, cada cuarto tenía una secretaría de una de las profesiones y se reunían ahí. Y no había una integración entre las distintas facultades, entre las distintas profesiones. Sin embargo, logró hacer una reunión de profesionales universitarios y terminó también integrando una comisión de asociaciones de profesionales universitarios de América, en la que también fue designado presidente. Es autor de innumerables cantidades de trabajo jurídico. Recibió la medalla de plata al valor cultural en Italia. Presidió la Asociación Nacional de Judicados de Uruguay entre 1960 y 1975. Ustedes todos conocen al Judicados, pero ¿qué es la organización? La organización Judicados se basa fundamentalmente en la educación para los jóvenes que valores en trabajar juntos, en trabajar por los demás, en una mano tendida, sobre todo al aire libre, una forma de estar en contacto también con la naturaleza y respetar esta tierra. El lema de ellos es siempre listos, que es el lema que habla de la disposición de espíritu con que los van educando a los pescados. Hemos presidido una organización de este tipo
responsabilidad de educar al joven, no solo en su formación personal, sino también en su generosidad para actuar por los demás. Desde su ingreso Rotary Montevideo tuvo una destacada y brillante actuación. Al inicio, al poco tiempo de ingresar, ya estaba en la directiva, que a los 2 años estaba de secretario. Pasó unos años de secretario, ocupó otros cargos más, al poco tiempo llegó a la vicepresidencia del club hasta llegar a ocupar el cargo de presidente del club en 1953. Una de sus gestiones más destacadas fue recogiendo la sugerencia del doctor Gabriel Rubini, que recién hacía referencia a nuestro presidente, a proponer en una reunión del Rotary Club de Buenos Aires, durante se celebraba el 40 aniversario, la creación del premio de Reporteros del Rotary Club, que se ha mantenido y jerarquizado, reconociendo distintas celebridades de la manera de plan. O sea que Gabriel Rubini tuvo la idea, pero fue el que transmitió la idea y el que logró que se concretara, porque las ideas no solo hay que conseguirlas, sino también hay que llevarlas a la práctica. Y la persona ideal, pues estando él en la directiva de Montevideo, o allá como la directiva de Montevideo, al otro de Buenos Aires, y en esa reunión que se logra la creación del premio de Platense Católico. Como decía también el primer candidato José, a partir de la lista de las personalidades que van a marcar el Casar, es sumamente destacado. En este año, ni más ni menos, se va a tocar al doctor Sanguinetti como miembro. En el club dictó múltiples conferencias, decidió e integró numerosos comités, intervino como presidente, director, moderador, relator en numerosos foros y en más de 80 conferencias de distrito. Es un número que uno le cuesta conseguir, que va a participar en más de 80 conferencias de distrito. Pero también siempre tuvo especial preocupación por el acercamiento de sus socios, presidiendo durante varios años el comité de reuniones solidarias. El comité de reuniones solidarias es lo que le llaman los cafecitos rotarios. Es una reunión que estaba dada porque él tenía el escritorio de su casa y recibir a unas 5 parejas. Estas 5 parejas, uno tenía que ser un rotario con experiencia y los otros 4 eran, desde 2 de ellos por lo menos, tenían que ser rotarios. Y una forma de que los rotarios nuevos conocieran a otros miembros del club para que se sepan y a su vez sigan transmitiendo el espíritu rotario. Yo la recuerdo con mucho cariño, porque yo empecé el club hace 50 años. A mí me costaba integrarme a un club como este tipo, era mayor que yo y no encontraba mucho que más. Hasta que don César Bucio, otro retraso ciudadano, me llama un día por teléfono y me dice: ¿querés venir a casa? Bueno, voy a hacer cafecito rotario. El cafecito rotario estaba ahí, por mi casa, un té al lado, al lado del embajador de Inglaterra. Yo era un pobre pequeño, al lado del embajador de Inglaterra, me sentí como en orgullo, sentido de mí mismo, y a partir de ahí en el club, el propio embajador, cuando me resolvió, me llamaba para estar. Así como es, el cafecito rotario que tiene una función muy destacada. Hace que no se pinta por regularidad. Pero sin embargo, hay una actividad nueva que quiero también reconocer. Es la de don Ricardo, que hace la cena rotaria. La cena rotaria también es sobre que invita a todos los rotarios. Se hace por la noche, participa mayor número de que hay acá. Son muy integradoras, muy familiares, muy bien comidos, y lo que se junta de dinero por exportación se hace siempre una obra de beneficiario. Se han donado fichas de frecuencia, dado transporte para otros, colegios para otro lado. Creo que también hace, cumple de cierta forma la función de rotario, de acercar a los rotarios nuevos a integrarse a los rotarios viejos para poder seguir. Porque no es tan fácil que para que una persona integrarse a un studento tiene una mesa en la que uno nunca estuvo. No siempre es fácil integrarse. A nivel de rotario internacional, también tenía esa preocupación por estas reuniones y se había preocupado mucho él por promover la actividad para el mundo. Durante 5 años fue secretario de la Comisión Nacional de Recomendación y Actuación del Hospital Maciel. Y la Comisión de Recomendación del Hospital Maciel fue una obra bastante. El Hospital Maciel, primer hospital de Uruguay, viejo, algo deteriorado, había poca preocupación del Estado porque estaba por terminar la construcción del hospital de Quilmes. El hospital de Quilmes era un hospital proyectado para 700 camas. Podía cubrir ampliamente los números de pacientes que estaban internados en el hospital Maciel. Se suponía que el hospital Maciel tendría esa parte. Para las clínicas del hospital Maciel estaban integradas por los profesores del servicio de hospital de Quilmes. Cuando Quilmes ha trasladado de una por una al hospital de Quilmes, que había de
al salir de su estudio, cerca de la ciudad vieja, pasa el médico que estaba acusado, el médico que lo acusaba, y le disparó el brazo. Herido de bala, es recogido por los vecinos y trasladado inmediatamente al hospital Nacier. Allí en el hospital Nacier se sentía por fin, una serie de gravedad, y vio las carencias del hospital, a pesar de buena voluntad de los que lo rodeaban. Y dijo, en vez de mandarme flores o poner aviso del diario, junto unos pesos para este hospital. Ahí se crea la Comisión de Apoyo del Hospital Nacier. La Comisión del Hospital Nacier estuvo presidida inicialmente por los de Alejandro Aguilar, pero necesitó sus integrantes la votaron. Y luego de Alejandro Aguilar, varios de los presidentes fueron también votados. Y la obra de la Comisión de Reparación fue notable. Consiguieron para apoyo del Hospital Nacier una lotería por ahí, que era la lotería de la Universidad de Cantidad, que había sido inicialmente ese mismo, cuando había conseguido una por ahí. Y con esa lotería tenían dos chances: el premio mayor salida o que el premio mayor no salida. No sé que el premio mayor lo que recibían era poco, porque se gastaba el premio. Cuando el premio mayor no salía, el ingreso para el hospital era muy importante. Y la verdad que yo trabajé durante 15 años en el hospital Nacier y pude ver la obra permanente de la comisión por la permanente concurrencia de muchos sujetos a controlar la obra. O sea, esa obra tuvo muy bien hecha, pero una iglesia muy bien administrada. Tuvieron la suerte, que no fue solo suerte. Había una señora que era atendida por el doctor Estable, que en aquel momento era el director del hospital Nacier. A veces Estable pasó a ser atendida por el doctor Audiano, que fue el director del hospital Nacier. Esta señora era viuda de un señor Miguel, que tenía una producción de alcohol en Uruguay, hasta que la CAF toma el monopolio del alcohol y lo subvenciona, lo paga, los indemniza. Los que tenían regulación del alcohol no terminan cantidad de dinero. Con ese dinero, el señor Miguel compró dos campos. Y esos dos campos fueron rebasados para el beneficio del hospital Nacier, donados por la propia viuda del señor Miguel. Bueno, el hospital Nacier recibe unos fondos importantes porque se hizo todo un lugar nuevo donde está la parte de arriba de la sala de operaciones y la parte de abajo de la policlínica. Es un edificio pegado al hospital Nacier que está unido por un puesto. Lo que sí me costó a mí aceptar era que la viuda, la verdadera donante de todo ese edificio, consta en una plaquita de no más de tamaño. Esta obra fue realizada gracias a la cooperación planetaria. Me da pena que en Uruguay a los donantes se reconozca tampoco. Creo que es una persona que acá la gente les cuesta donar, porque no somos reconocidos. La gente reconocerla es el reguero. No sé si ustedes se pueden hablar de los hospitales de Estados Unidos. La editora sala de los hospitales de Estados Unidos siempre dice arriba: fulano de tal, fulano de tal, fulano de empresa tal, empresa tal. Acá muy pocas placas de reconocimiento hay de los donadores, de los que donan, todo es importante. Bueno, eso es aparte. Ocupó también el presidente de la Fundación Paquista de la Toda Civil. Paquista de la Toda Civil fue otro de los más destacados voluntarios. Y bueno, recuerdo que en mis ingresos del club, una de las tareas que hacían era apoyar el traslado de jóvenes para que pudieran estudiar. Yo tenía una vinculación a un pueblo del interior y había problemas de llevar a los niños del interior a la escuela. La Fundación Salvador pagó durante un año entero la nafta del vehículo que buscaba a los niños de todos lados para llevar a la escuela de unos días. Pero eso es mucho más importante que eso. Ocupó también el cargo de gobernador, en cuyo periodo fundó 10 nuevos clubes y junto al gobernador de Rota Internacional fundó el Club de Tauría en Italia. O sea, hay que formar 10 clubes nuevos y además se había formado el Club de Italia. Italia se ve que era como su segunda patria. Al tener la gobernación, propuso la creación entre los 3 distritos de Rota del Comité Movimiento 100 Rota Cruz en Uruguay, que culminó poco tiempo durante la mesa de los 100 Cruz y la pasada. O sea que siempre impulsando el crecimiento del Uruguay. A nivel de Rota internacional, totalmente destacada y fruto de la obra. Fue miembro de los institutos para funcionar de Rota Internacional en 11 oportunidades en diferentes lugares del mundo. También participó activamente representando al presidente de múltiples eventos internacionales y en 12 convenciones de distintos lugares del mundo. Fue representante de varios periodos, porque todo durante varios periodos. O sea, eso tenía que ser reconocido
México, en Honolulu, en Atlanta, en Houston, en Lausana, en Minneapolis, en San Francisco, en Roma, Chicago y San Pablo. Es notable haber participado desde 12 convenciones empresariales, más las reuniones de ronda internacional, más la subdelegación de ronda internacional. También integró el Comité de Legislación, el Comité de Jurisconsulto con miembros del Grupo de Internacional y el Comité de Actividad para la Juventud de Ciudadanos. Todos estos comités de Jurisconsulto tenían reuniones internacionales con los delegados, otros delegados de ronda internacional, o sea que pasó a ser una estructura relevante internacional. Bueno, y para finalizar, una pequeña anécdota. Un día en 1983, un grupo de estudiantes del Centro de Estudiantes de Derecho, entre los que denotaban porque fueron los nombres que conocían, Felipe Michelini y Jorge Ardini, logró entrevistarse a los actores de la facultad, que era el profesor doctor Horacio Macella, que fue acompañado de su asistente, el doctor Mariano Ruiz. Los estudiantes, con una postura habitual de lo que es estudiante en un lugar especial, iban por todo y con todo, iban como a enfrentarse más que a felicitar. Exigían un salario, exigían carteleras y poder hacer asambleas en el salón de la facultad. Iban para que dijeran que no para tener argumentos para echar a otra facultad. Rossi Macilla a todo dijo que sí, con una sonrisa y de buena gana. Les dijo, la facultad es para los estudiantes. ¿Cómo no le vamos a dar un espacio? Respondió la persona sustantiva. A los pocos días había conocido un salón que se entregó prolijamente arreglado y pudieron empezar a hacer sin más ni ninguna dificultad. Bueno, esto fue el resumen lo que podría decir de la demás. Gracias. Bueno, después de la magnífica alocución de la trayectoria del doctor Rossi Macella, yo voy a enfocar estos breves minutos de una forma muy diferente. Yo fui alumno del doctor Rossi Macella y recuerdo que en marzo de 1969 ingresé por primera vez a Facultad de Derecho, subí esas magníficas escaleras hasta el primer piso, hasta el legendario Salón número 1 Pablo de María. Ahí el doctor Rossi y sus ayudantes, recuerdo a la doctora María del Carmen Peña, la doctora Ofelia Fernández de Bárbaro, la doctora Ruth Andrade de Ochoa, el doctor Dante Corrente y el doctor Bonavita. Obviamente, yo era totalmente inexperiente. Yo me sentaba en primera fila, eran obviamente clases presenciales, obviamente, y eran cursos libres. En noviembre y diciembre de ese año se daban los correspondientes exámenes. Yo me senté en primera fila a lo largo de todo ese año y un buen día, para mi gran sorpresa, el doctor Rossi me invita a sentarme al lado de él. Bueno, como podrán comprender, fue no digo un masazo, pero fue una enorme sorpresa para mí. Estaba en cierta medida con una suerte de temor reverencial en ese enorme salón, viendo a los cuadros de los ilustres juristas que engranaban. Sentar al lado del doctor Rossi fue un enorme privilegio, un enorme honor. Me quedó grabado esa sensación y esa experiencia. A fin de año, la primera materia que aprobé fue precisamente Derecho Romano, con el doctor Rossi, con la doctora Peña y la doctora Fernández. Acto seguido, yo seguía las dos carreras, Derecho y Notariado, Historia del Derecho, con la doctora Ruth Andrade de Ochoa, que siempre me recuerdo con su cabellera rubia y su especie de demonio parecida a Grace Kelly. Hasta el día de hoy me acuerdo. Bueno, en fin, obviamente eso fue el primer año en facultad. Yo lo dejé de ver por muchos años, aproximadamente de 9 años posteriores. Lo volví a reencontrar con él en el Rotary. Ya había ingresado el año 1978. Y bueno, siempre pude aquilatar la enorme capacidad de trabajo que tenía el doctor Rossi.
Era increíble su capacidad y su voluntad para hacer varias cosas a la vez. Yo no sé cómo sacaba tiempo para poder ejercer la profesión, ser profesor e integrar una cantidad de asociaciones civiles y educativas. Digamos, también este es un pequeño homenaje, no lo diría pequeño, es un homenaje alegado al derecho romano, que a partir de 1985 tengo entendido que fue eliminado como materia de curso de facultad, cosa que para mí fue un enorme error. No quiero indagar cuáles fueron los motivos, pero quizás hubo algún tipo de sesgo ideológico en todo eso, como diciendo, pensando que el derecho romano era una antiguaya, algo pasado de moda, cuando el derecho romano luego, con los aportes germánicos, configuraron el derecho romano germánico, que han sido los pilares del edificio donde se asienta el derecho nuestro, derecho europeo, derecho latinoamericano. No solo desde que romanos, a través de las doble tablas, que ya fue la primera, digamos, protocodificación de los derechos y obligaciones que tenían los ciudadanos romanos en la República Romana, estamos hablando de 450 a.C., el FAS, el Mores, en fin, todas las instituciones romanas que fueron desarrollándose a lo largo de los siglos, que fueron después completeadas en el siglo VI de nuestra era en el Corpus Iuris Civilis justiniano, y que han llegado hasta nuestros días. Han llegado hasta nuestros días esas instituciones que se daban por muertas, que, bueno, los juristas que están acá ya lo conocen, pero los que no conocen, los que no son leos en derecho, es la acción pauliana. La acción pauliana, nada más ni nada menos, trabajada y promulgada por el pretor Paulus, llega hasta nuestros días. O sea, la acción para perseguir el fraude en perjuicio de los acreedores llega hasta nuestros días, está en todos los códigos europeos y latinoamericanos, y eso es la demostración flagrante de la vigencia de las instituciones del derecho romano hasta nuestros días. Por último, quiero destacar algo que quizás se puede haber soslayado. Además de dejarnos el legado el doctor Rossi de haber creado la asignatura en ese momento de comercio internacional, que luego desde el 85-86 se convirtió en la asignatura de relaciones internacionales en la Facultad de Derecho, el profesor doctor Blasio Rossi Macera integró una generación de oro de la Facultad de Derecho, que va a ser prácticamente irrepetible que vuelva a poder suceder. Estamos hablando, obviamente, de la década del 50-60 del siglo pasado. El Uruguay era otro, la sociedad era otra, y la Facultad de Derecho, obviamente, era otra. Ahí nada menos el doctor Rossi estuvo integrando esa generación dorada, diría yo, junto con los doctores Jiménez Garrechaga, Justino en Derecho Constitucional y Eduardo, su primo, en Derecho Internacional Público, de hecho sea de paso, juez de la Corte Internacional de La Haya, junto con el doctor Armand Bon, fueron los dos jueces uruguayos en la Corte. Por supuesto, en Derecho Comercial, por ejemplo, Miguel Roca, padre de nuestro Teddy Roca, el doctor Samuel Pérez Fontán, Rodolfo Mesegal Álvarez, en Civil, Jorge Peirano Facio, Jorge Gamarra, en Derecho Administrativo, Enrique Sánchez Lazo. En fin, no quiero extender mucho esta nómina, pero lo que quiero sí que les quede, digamos, bien claro que el doctor Rossi, el profesor doctor Rossi, integró esa generación dorada. Por lo tanto, creo que es muy justo el homenaje que le estamos realizando. Muchas gracias. Antes de terminar, tenemos unas palabras de nuestro gobernador, José Cachito Herrera, integrante de la Corte Electoral, que también tuvo relación curricular con el homenaje. Adelante. Bueno, buenas tardes. Sí, yo la verdad agradezco a los expositores
pasar el testigo que tenemos nosotros hoy. A veces nos olvidamos de esas personalidades en Rotary y en tantos otros ámbitos. Le damos una importancia superlativa al presente sin atender que este presente es hijo del pasado y que si nosotros estamos acá es porque antes hubo otras personas que realmente, bueno, sostuvieron estas instituciones. Yo de Blas Rossi Macella tengo el recuerdo, yo entré a la facultad en el 1984, fue el primer año, el tiempo estaba en la intervención, él era el decano interventor, había los años previos, había examen de ingreso, había puesto un examen de ingreso a la facultad. Y ese año 84, yo me acuerdo de ese verano, estábamos que lo sacaban, que lo dejaban, no sabíamos si teníamos que realizar, finalmente lo sacaban. Entonces entramos, todos los del 84 y todos los rezagados de los años anteriores, éramos muchos. Y dábamos clases en la sala Baferreira, bueno, en la sala de facultad, sala Baferreira y la sala B, que es la sala José Pedro Varela, entrando a la izquierda. Y bueno, y el doctor Rossi era el profesor de Derecho Romano, que, como decías, fue el último año que hubo Derecho Romano, después cuando vino de vuelta este hombre, el decano Pérez Pérez, eliminó Derecho Romano y puso Historia de las Ideas, que nada tiene que ver. Y bueno, y la memoria que tengo de Blas Rossi era un tipo muy expansivo, muy simpático, que se notaba su italiano natal, lo que tenía entre sus... Era un problemático, lo recuerdo, y además me y me acuerdo dos cosas. Bueno, creo que la ayudante era el doctor Baliva, si no recuerdo mal, bastante corriente, tenía unos apuntes que nos recomendaba. Pero más que hablar de derecho romano, por supuesto, hablaba con latinazgos y hacía muy entretenida las clases. Lo que recuerdo de él era, porque la Facultad de Derecho es una facultad para los de gente de vocación y gente que realmente no tiene vocación, simplemente como de descarte. Bueno, pues tengo que hacer algo, hago derecho. Y él siempre decía, sabiendo eso, ¿no? Seguramente muchos de ustedes no se van a recibir, pero estudien derecho todo lo que puedan, porque lo que aprendan en la facultad de derecho y lo que aprendan de derecho es lo que va a servir para la vida. Y él era un gran, y transmitía ese entusiasmo, claro, era notario y sabía motivar. Y realmente tengo esa memoria, sus clases derivaban dos o tres a propósito de derecho romano, a propósito del derecho y de la vida. Y ese es el recuerdo que tengo de Blas Rossi, que después, para mi sorpresa, cuando entré en Rotary Cordón, y a poco de ingresar, me pidieron que hiciera un trabajo sobre la fundación del club en 1967, descubrí que el gobernador era el doctor Blas Rossi Macella. Así que fue también una agradable coincidencia. Recién hablábamos con San Cristóbal, también tengo un buen recuerdo porque salió la materia, obviamente. No fue examen, no perdí el examen, la probé. Pero realmente tengo ese recuerdo y, como digo, termino. Felicito al club por recordar y reconocer a personalidades que sin duda hicieron mucho y que explican buena parte